Bienvenidos nuevamente. A partir de este momento, iremos analizando la pequeña práctica que vimos en la charla pasada. El ejercicio que se ve aplicado a un chico sordo en el video anterior tiene muchas señales que hay que analizar a profundidad una por una, para entender el proceso mental generado para la adquisición del lenguaje escrito. En esta charla examinaremos de manera general una característica de las formas de las estructuras lingüísticas que se utilizan como input visual escrito en las prácticas de logogenia. Si observamos detalladamente el ejercicio, aplicamos una secuencia de oraciones simples como primera intervención que tiene una estructura sintáctica determinada. Posteriormente vemos que se generó la comprensión del mensaje por un proceso de deducción controlada. Examinemos pues la primera señal de varias que tienen las estructuras lingüísticas aplicadas en logogenia para comprender el fenómeno observado. Anteriormente utilizamos continuamente la palabra estructura e incluso mencionamos que la obra más conocida de Noam Chomsky se denomina precisamente estructuras sintácticas, que es la base de la gramática generativa y desde luego de la logogenia. El concepto de estructura se halla relacionado con los términos forma, configuración y trama. Una estructura designa un conjunto de elementos solidarios entre sí, cuyas partes son funciones unas de las otras. Los componentes de una estructura siempre se hallan interrelacionados por todos sus lados. Por ello se afirma que una estructura está compuesta de miembros más que por partes y que es un todo más que una suma de esas partes. En la forma de la estructura hay enlace y función más que adición y fusión. Para la Gestalt o teoría de la forma, nosotros percibimos la realidad conforme a formas de estructuras. Por ejemplo, la ley de la similaridad de la Gestalt hace que al leer transformemos una palabra desconocida en una conocida porque ya conocemos su forma. Para verificarlo, lea el siguiente ejemplo sin detenerse si nota algo extraño. Hola, bienvenidos, nuevamente. El niño tiene una teoría de descripciones estructurales, potencialmente innata, que es lo suficientemente rica, y plenamente desarrollada, para que sea capaz de determinar, en una situación real, en la que aparece una señal, qué descripciones estructurales pueden ser apropiadas para esta señal, y también qué es capaz de hacer, con anterioridad, a cualquier supuesto, sobre la estructura lingüística de esta señal. Esta propiedad intrigó a Galileo, quien consideró que el descubrimiento de comunicar nuestros pensamientos más secretos a otra persona, usando 24 pequeños signos, era la más importante de todas las invenciones humanas. Esta invención tuvo éxito porque ella refleja la infinitud del lenguaje que tales signos representan cuando los usamos. Poco más tarde, los autores de la gramática de Port Royal no dejaron de sorprenderse ante la invención maravillosa de que se pueda construir, con un par de docenas de sonidos, una infinitud de expresiones que nos permiten revelar a otros lo que pensamos, imaginamos y sentimos.
El lenguaje humano tiene sus bases en una propiedad que parece estar biológicamente aislada. La propiedad de la infinitud discreta, que se manifiesta, en su forma más pura, en los números naturales. Los niños no aprenden esta propiedad, a no ser que la mente ya posea los principios básicos de ella, ya que no hay ninguna evidencia empírica que pueda proveerlos. De manera similar, ningún niño tiene que aprender que hay oraciones de 3 y 4 palabras, pero no de 4 palabras y media, y que las oraciones pueden extenderse hasta el infinito, puesto que es siempre posible construirlas de modo más complejo, y siempre con formas y significados muy precisos. Para usar una frase de David Hume, este conocimiento no puede más que provenir de la mano original de la naturaleza, como parte de nuestra herencia biológica. Una gramática formal es una estructura matemática consistente en un conjunto de reglas que definen la forma de construir todas y cada una de las cadenas de caracteres que componen un determinado lenguaje, denominadas sentencias, y donde el conjunto de todas las sentencias constituye el lenguaje. Como no se describe el significado de dichas sentencias, sino únicamente su forma, de ahí procede el calificativo de formal. Dado que el chico sordo no puede utilizar su input auditivo, se apela a su input visual precisamente para analizar la gramática formal de las secuencias de oraciones. Sobre el input visual, las leyes de la Gestalt explican cómo los estímulos se estructuran para formar las sensaciones y percepciones que el hombre aprovecha como estrategias de procesamiento para interpretar la información visual que recibe acerca de los objetos. Basta con que diferentes formas y elementos aparezcan juntos en un área para que el ojo las relacione entre sí, dado que las sácadas o movimientos oculares buscan precisamente estructuras tratando de completar la información de manera lógica para el cerebro. En tareas que incluyen procesamiento de información, como es en la lectura o en la resolución de operaciones matemáticas, la relación entre los movimientos oculares y la atención es sumamente estrecha. Al ver una imagen no procesamos instantáneamente toda la información de la misma. Por el contrario, realizamos varias fijaciones que nos permiten incorporar parches de información según precisamente la forma de las estructuras sintácticas del mensaje, dado que el lenguaje humano es sintáctico. Es decir, que las señales consisten en componentes que tienen su significado propio, pero que adquieren uno nuevo al combinarse y lógicamente cambian de forma. Esta suma de evidencias indican que es posible entonces comprender los procesos cognitivos que ocurren en la mente cuando leemos, controlando hacia dónde dirigimos la mirada del chico sordo y en qué momento lo hacemos en las prácticas de logogenia, con el fin de que perciba precisamente las formas de las estructuras del lenguaje escrito presentadas. La teoría de la Gestalt se basa en que el proceso perceptivo no se puede entender por completo si se descompone en procesos aún más pequeños. La percepción es más que la suma de las partes, y según esa máxima, es más que la suma de sus partes individuales, por lo que ningún objeto se percibe por sí mismo, solo o aislado. Dado que interpretamos los fenómenos como unidades organizadas más que como agregados de distintos datos sensoriales. Esta situación nos permite
percibir un mundo de estructuras de formas complejas sin que tengamos que analizar ni tomar conciencia de sus partes. Todo lo que percibimos es el resultado de procesos organizadores de nuestra mente. Para finalizar, es importante hacer mención de un fenómeno sorprendente sobre la percepción de las estructuras y las formas de los textos por parte de los chicos sordos que están trabajando con logogenia y gramática generativa, al observar su inmediata reacción hacia la imitación de la escritura sin haber aún entrado en esa etapa de práctica de las actividades escritas. Nos vemos en la próxima charla. Hasta luego.